Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Su presencia habita en esta su casa. Es por eso que venimos a su altar para adorar su nombre. Elevemos una oración dando gracias a Dios por cada bendición que nos regala día a día. Le pido a la hermana Socorro Roldán que sea ella que tenga bien esta oración. Dios le bendiga. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Aquí está tu pueblo que humildemente se reúne para agradecerte todas tus bendiciones y las bondades que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque cuidaste de nosotros, Señor. Gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el sol que nos alumbra, por esta lluvia hermosa que refresca la tierra y nos refresca a nosotros también. Agradecemos tu presencia porque sin ti no somos nada. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante confiando y creyendo que tú todo lo puedes, que tú eres el santo, eres Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos por esta oportunidad y gracias por todas las bendiciones y todas nuestras necesidades, tú las has cubierto. Gracias por la vida abundante que tú nos regalas y gracias por la bendición de saber que tú caminas con todos y cada uno de nosotros, que no nos has dejado en ningún momento, que nos espera con los brazos abiertos. Y nosotros, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado y te damos las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. En el Salmo 41:4 dice: Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. La oración de confesión de pecados será dirigida por la hermana Naida Alvarado. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Oramos. Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia con nuestro corazón contrito y humillado, Padre, para pedirte perdón por aquellas cosas aquellos pecados que hemos cometido, Señor, sea de palabra, sea de pensamiento, Señor, o sea de acción. Venimos delante de ti porque a quién iremos si no es a ti, Señor, porque solamente tú eres un Dios perdonador, misericordioso, y sabemos que podemos estar y hablar contigo confiadamente, sabiendo que tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, que es infinito, Señor, que si aún merecerlo, Padre, tú nos sigues amando, Padre amado, pero, Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, a imitarte a ti, Señor, porque lo que tenemos que hacer es imitarte a ti, Padre amado, que no volvamos a cometer los mismos errores, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, que podamos, Padre amado, obedecerte en todo, Señor, que a donde tú nos mandas, Señor, en vez de quedarnos estancados, Señor, vayamos a donde tú nos mandas, Padre, que, Padre Celestial, que tú nos guíes, Padre, que tú nos guardes, que tú nos perdones, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado. Gracias por eso y nos rendimos delante de ti, dejando todo esto delante de tu presencia, sabiendo que tu perdón está para cada uno de nosotros, Señor, porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Es momento de escuchar palabra de Dios y dejarnos transformar por medio de su Espíritu Santo. Nuestro pastor con el mensaje de la mañana. Dios les bendiga. Mis hermanos y mis hermanas, damos gracias al Señor por este día. Día del Señor, día en que recordamos su resurrección, el derramamiento de Pentecostés en el aposento alto. Y sobre todas las cosas, la bendición que es congregarnos todos aquellos que hemos podido en este santuario, confiando en el Señor que pronto podamos restablecer las condiciones en donde podíamos, como antes, congregarnos sin reservas, ¿verdad? Sin amenazas, sin ningún tipo de cosa que nos afecte en nuestra adoración. Les voy a invitar a estar en pie para leer la palabra del Señor.
Estamos durante todo este periodo de tiempo trabajando con el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y hoy nos toca la bienaventuranza número 5, que se encuentra en el versículo 7. Vamos a leer todos en grupo 2 veces esa bienaventuranza del versículo 7, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Por favor, tengan a bien sentarse. Les recordamos que el próximo domingo estamos ya en el periodo de celebración de misiones, del mes de misiones. Como parte de la celebración del mes de misiones, nosotros ya por una hermosa costumbre hemos guardado todas las moneditas pequeñas a través del año para el domingo próximo será el día de la moneda más pequeña. Así que vamos a traer esa ofrenda especial de misiones como parte de nuestro esfuerzo de ayudar a otros que están en necesidad. Si alguien no sabe lo que es esto, pues sencillamente a través del año todas las perritas sueltas que se nos escapan las guardamos y hacemos en un potecito y echamos todas esas perritas. Cuando se juntan todas esas perritas hacen una cantidad significativa para misiones. Así que esperamos que el domingo sea ese día de la moneda más pequeña. Bien, en la continuación de nuestro recorrido por las páginas de la Biblia, hemos llegado a esta expresión, la expresión que, ¿saben qué?, es mencionada más de 400 veces en la Biblia. La palabra misericordioso, o misericordia, mejor dicho, se menciona más de 400 veces en la Biblia y corre a través del Nuevo Testamento. Si planteamos esta expresión en términos negativos, es decir, para efectos de comparación, debiera decir: aquellos que no tienen misericordia no recibirán la misma. O como plantea Santiago en el capítulo 2, versículo 13, que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que la palabra del Señor dice. En el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 35, nos trae el Señor, nos trae un recuento interesantísimo. Es el recuento de los 2 deudores. Un siervo debía a su señor 10,000 talentos, una suma muy considerable, y este siervo le pidió misericordia a su señor y que por favor le diera tiempo, y este señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a ese su siervo. Ahora, este mismo siervo a quien le habían perdonado tenía a su vez un consiervo, y este consiervo le debía a este siervo 100 denarios, que era una cantidad ínfima, muy pequeña. Y el deudor le pidió también tiempo para pagarle, y lo que hizo este siervo fue meterlo preso. Las demás personas se indignaron y le dieron la queja al Señor. Le dijeron: mira, pasó esto, usted le perdonó la deuda a este señor, y este señor, que a su vez alguien le debía una cantidad mínima, lo que hizo fue meter preso a la otra persona. Entonces el Señor se molestó muchísimo por lo injusto, y entonces manda a buscar al siervo y le dice en el versículo 32, dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, y termina diciendo el Señor: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra del Señor. Entonces, hasta aquí vemos cómo hay 2 palabras que se entrelazan implicando lo mismo, por lo menos en estos ejemplos que hemos puesto.
Misericordia es una. La otra palabra es perdón. Misericordia y perdón van juntitas. Pero es entonces la oración modelo, la del Padre Nuestro, de este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que dice, la que con más autoridad nos habla de ello, cuando reza, cuando dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es la única frase que exige una explicación a esta oración, porque dice el Señor, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también ustedes su Padre Celestial. En otras palabras, estábamos hablando, si dice el Señor, si ustedes no le perdonan a los que le deben sus ofensas, ¿cómo entonces van a pretender que Dios le perdone a ustedes? Así que vamos a pónganse para su número, dice el Señor. En otras palabras, hay una enseñanza consistente en el Nuevo Testamento que enfáticamente nos indica que solo los misericordiosos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán a su vez misericordia. Por supuesto que hasta aquí expresado no necesita explicación alguna. Yo creo que esto lo entiende cualquiera, ¿no? Pero eso es el problema, que es tan sencillo y no va a la par con el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, es muy doloroso ver familias que los hermanos no se hablan. Eso es muy doloroso. Y mientras eso pasa, el corazón de la gente es un hervidero de coraje, de ira, de mal humor. Dígame usted cómo una persona con esos conflictos va a entrar a la casa de Dios a adorar y va a recibir bendición. Es muy difícil. Una persona con coraje, una persona con resentimiento, que no perdona, presenta la imagen. Es lo mismo cuando alguien tiene resentimiento y no perdona, es lo mismo que este personaje que arrastra a sus espaldas un carro viejo, mohoso, con las gomas vacías. Ese carro está lleno de cachivaches viejos que le impide caminar y él sigue andando porque todas las fuerzas están comprometidas en el arrastre de algo inservible. Eso es lo malo de tener resentimiento, ira, enojo, el famoso me la debe y me la voy a pagar. Vamos a la etimología, etimología es decir, la raíz de la palabra. Entonces vamos a ver qué quiere decir misericordia. El término, hay dos términos acá. Primero, Mateo escribe eso en griego, por tanto, misericordia en griego es elemón, así se llama, es el término. Pero como hemos señalado en varias ocasiones, este discurso, estas bienaventuranzas, el Señor no las dijo en griego, las dijo en su lenguaje, en su lenguaje materno, que era el arameo. Y en arameo, el término misericordia es chesed. Y así lo pronunció Jesús. Pero miren lo que significa chesed. Chesed no es el ay bendito de los puertorriqueños, como tampoco significa, digamos, que sentirse triste por algo que le pase a otro. Este es el famoso caso de te acompaño en los sentimientos. No, chesed es otra cosa. Misericordia, como lo entendía Jesús, es la habilidad, la capacidad de meterse en la piel de otra persona hasta que podamos ver las cosas con la mente y el sentir que ella siente. Es una simpatía, meterse en el sentido más literal, es una simpatía. Y simpatía se deriva de dos palabras griegas también, sum, que significa junto con, y pachein, que significa sufrir o sentir. Sufrir y sentir junto a la persona. De manera que en español simpatía significa vivir junto a la otra persona lo que está pasando o sintiendo la misma. ¿Para qué? Para entonces entender cómo se siente la persona y tener un juicio correcto de lo que vamos a hacer.
Podemos decir entonces que misericordia y simpatía es la acción de meternos en la piel del otro. Es la acción de vivir, de sentir, no con nuestros criterios, sino con los de él, lo que está pasando, él o ella, lo que está pasando. De manera que eso es misericordia, y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Para la tristeza y dolor nuestro, eso es precisamente lo que le falta al ser humano. El ser humano vive tan centrado en esos pequeños mundillos donde lo que importa son sus emociones, sus sentimientos, sus dolores, su manera de ver las cosas, y no es hasta que el Espíritu Santo nos rompe el esquema que entonces comenzamos a tener la capacidad de ser misericordiosos. Mientras estamos con mis emociones, con mis sentimientos, con cómo yo pienso, y no nos ponemos en el lado de la otra persona, no vamos a entender totalmente por lo que está pasando el mismo. En las familias grandes, muy típicas en nuestra isla, bueno, que van día a día van disminuyendo, se da este fenómeno cuando se nos enferma la vieja o el viejito, que es quien construyó esa familia, quien se rompió el espinazo para hacernos gente, y a veces pues cuando yace postrado en una cama empiezan a surgir esos intereses malsanos. Nadie quiere quedarse con el viejo, nadie quiere quedarse con la vieja. No puedo faltar al trabajo, dice otro. Uno, no soporto verlo así, dice el otro. El médico me dijo que no puedo desvelarme. Bueno, nos inventamos 20,000 razones y excusas, y siempre cae la responsabilidad sobre aquel que a lo mejor menos puede, pero lo hace. El que está enfermo, el que está ese es el que lo hace por amar a su padre o a su madre, y los demás se despistan del asunto. Eso lo vivimos día a día. Luego muere la persona y comienzan las peleas por la casita esa que dejó. Hasta la corte llegan. Después van al templo y se dan golpes de pecho. Pero ¿qué pasa? Pasado el tiempo, esas personas comienzan a enfermarse de los nervios. Y no es de los nervios que están enfermos, es del alma, es del espíritu. Es ese sentido de culpa que no les deja. Y entonces comienzan a castigarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque no tuvieron misericordia, porque no se metieron en la cama, porque nunca tuvieron la intención de sentir el dolor que aquel sufría. Y entonces piensan si tan solo hubiese intentado hacerlo. Pero hay una condición humana que nos hace pensar que solo yo soy el que tengo la razón. Sin embargo, en algún rinconcito del alma, la conciencia nos dice que no estamos obrando correctamente. Cuando el Señor llama dichoso a los misericordiosos, cuando los alaba, nos invita a nosotros también a ser igual, a intentar serlo, a despojarnos de nuestra inmadurez, de querer hacer siempre lo que queremos y comenzar a hacer lo que debemos. Pero esta experiencia no solo se da en momentos trágicos, en lo cotidiano también es más evidente. En la Biblia, por ejemplo, hay de alguien que no entendió cómo se sentía Jesús en un momento dado e intentó hacer lo que ella pensaba que era lo correcto, que era lo necesario, y no tuvo el tiempo de analizar. Me refiero, acompáñenme ustedes a la casa de Marta y de María y de Lázaro. Ahí se da en Lucas capítulo 10, versículo 38. Nos narra Lucas que Jesús llega a visitar. Dicho sea de paso, recuerden que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Entonces llega el Señor a visitar. Definitivamente el corazón del Señor estaba triste, porque su humanidad le estaba recordando la amenaza que había del arresto, la amenaza que había de la tortura, la amenaza que había de los azotes, la amenaza que había de la desnudez y de todo aquel drama, el drama de la cruz que se le acercaba a escasos días de ese momento.
Y aquel que tanto consuelo dio necesitaba un momento de quietud, necesitaba un momento de tranquilidad. Entonces, triste y ansioso, el Señor quiere descansar, quiere sentarse a la hamaca, quiere calmar la ansiedad, posiblemente quisiera ser escuchado por sus amigos. Entonces María, con gozo, lo recibe, le lava los pies y le conduce a un lugar donde él puede descansar. Marta, su hermana, que amaba también a Jesús y por amarlo, quiso agradarlo con una gran comida. Así es que le vemos buscando vajillas aquí, moliendo especies, adobando la carne, sacando casos, sartenes. Y cada ruido que hacía en la cocina era un martillazo a los oídos del Señor. Bendito, si él solo quería estar quieto, él solo quería estar tranquilo, posiblemente ni ganas de comer tenía. Y Marta amaba a Jesús, pero fue desconsiderada. Ella quiso ser amable con su Señor, pero a su manera. En cambio, el no entender el estado de ánimo, lejos de agradarle, lo que hacía era quitarle la paz que él necesitaba. En eso nosotros somos como Marta también. Queremos agradar a una persona, pero lo hacemos regalándole no lo que a esa persona le pueda gustar, sino lo que a mí me gusta. María, en cambio, entendió que lo que Jesús necesitaba era paz, era tranquilidad, era sosiego, que posiblemente se le escuchara, y allí estuvo. Y esa frase que dice la Biblia que María se sentó a los pies del Maestro, nos evoca a ese perro fiel que no se aparta de su amo. María lo escuchó, nada más. No lo aconsejó, no le dijo lo que a su modo de ser debía hacer Jesús, sencillamente lo escuchó, sencillamente tomó tiempo para él. Eso también es misericordia. Los padres nos quejamos de que nuestros hijos no nos hablan, nos quejamos que no nos dicen qué piensan, pero ¿cómo te van a decir lo que piensas si antes de terminar le tienes un sermón de lo que debe hacer? En cambio, van y comparten sus inquietudes con sus amigos. Pero ¿cuándo le has dicho a tu hijo o a tu hija, vente, vamos al cine, vamos a almorzar? Sin ninguna razón. Cuando nos reunimos en la sala para contar chistes, para hacerles partícipes del próximo viaje, o cuando nos acordamos de su cumpleaños, le invitamos a almorzar. O sea, no tenemos tiempo para esos detalles, no tenemos tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo nos absorbe. Lo trágico de esto, mis hermanos y mis hermanas, es que el que vende drogas en el punto tiene todo el tiempo del mundo para escucharle. El que vende drogas en el punto tiene la manera de decirte, mira, resuélvete con esto, ¿no? A lo mejor te sientes mejor con esto. Y así, ese sí tiene tiempo, ese sí tiene tiempo. El depredador, el pederasta, aquel que molesta sexualmente a los niños, tienen tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Volviendo al tema, Dios nos invita entonces a que antes de juzgar, antes de actuar, nos metamos en el cuerpo y en los ojos de aquel que está en desgracia, que sintamos lo que él o ella siente. Miren, hermanos, hay veces que estamos en la fila del fast food y ahora que tenemos que esperar más en el drive-in o en el peaje, y esta muchacha que nos atiende no nos da la consabida sonrisa y ya uno piensa qué antipática es. Tú no sabes por lo que está pasando. A lo mejor 2 horas antes le dijeron que esa era la última semana de trabajo y por ser madre soltera no tendría el sustento de su niño. Tú no sabes. En otras palabras, ante una reacción que nos moleste, previo a reaccionar, debemos intentar estar en los zapatos del otro. Y hay un proverbio que reza así: nunca juzgues a nadie sin antes caminar 2 millas en tus zapatos. Nunca juzgues a nadie sin antes caminar 2 millas en sus zapatos. Otro aspecto práctico es que nunca escuches una sola versión de lo ocurrido. Escucha la otra, escucha las 2 partes y luego valora
Porque el desconocimiento, mis hermanos, nos hace ignorantes y también nos hace injustos. Nos hace injustos. Ser ignorantes o injustos nos hace esclavos de nuestras bajas pasiones, de nuestros corajes, de nuestros arranques. Y de ahí que escuchamos al Señor decir: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y no hay verdad si no se escuchan las dos partes del conflicto. Eso debemos aprenderlo, especialmente cuando tenemos hijos o en relaciones de familia. Siempre las dos partes tenemos que escucharlas para tener una idea clara de lo que está pasando. Ahora, hay algo que no podemos olvidar en esta mañana. Dios nos invita a ser misericordiosos. Y hacer misericordia no es otra cosa que ser perdonador y amar a aquel que ha caído en desgracia. No es fácil. Por eso, cuando mi hijo cae en la droga, es cuando más necesita de mí. Cuando mi hija resulta estar embarazada sin casarse, es cuando más necesita también de mi apoyo, porque en ambos casos son seres vencidos, marcados, fracasados. Entonces, misericordia es lo que mostró aquel samaritano ante el hombre que negligentemente viajaba de noche y lo asaltaron. ¿Se acuerdan el pasaje que está en Lucas capítulo 30? Sí. Dice que pasó un levita, un hombre de la religión, y no le ayudó. Y pasó un sacerdote y no, tampoco le ayudó, porque tenían sus particulares agendas. Y pasó aquel judío que era de su raza, ese menos, porque ese era considerado, el samaritano era un enemigo. O sea, pero entonces pasa ese precisamente, un samaritano, alguien que estaba alejado, alguien que era rechazado por el pueblo judío, y es ese el que se detiene, es ese el que altera su programa, lo cura, lo venda, gasta en él hasta su recuperación. Y la misericordia y el sacrificio van juntos, mis hermanos. Ahí es también un detalle. Si se nos hace fácil, no es misericordia. La misericordia cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta sacrificio. Y Dios nos dice que aquel que abre su corazón para hacer el bien, aun cuando alguien no lo merezca, eso es misericordia. Cuando usted y yo andábamos en malos pasos, Dios no nos condenó. Dios nos mostró su amor. Dios nos perdonó. Dios nos restauró. Y así espera el Señor que actuemos. No seamos ligeros en juzgar y menos utilizar la religiosidad para eso. Eso es un gran pecado. El padre amante, aquel hijo pródigo, aquel que derrochó su herencia en cosas que no convenían, aquel que llega en harapos a la casa, su padre no lo sermoneó, su padre no le dijo, te lo dije. La Biblia narra que corrió a su hijo. Que un anciano corra en el Antiguo Testamento o en esa cultura es algo que no se supone que pase. No, los ancianos no corren, no se ve con buenas. Pero él corrió hasta su hijo derrotado, corrió hasta su hijo maloliente. Y dicen que sus lágrimas bañaban de alegría la cara del hijo. Eso es misericordia. Amar y perdonar sin condiciones, eso es misericordia. Pero ya para terminar, en el último análisis, ¿por qué el Señor nos invita a ser misericordiosos? Y nos comunica la dicha de serlo. Dice que es bienaventurado, que es feliz aquel que es misericordioso. Porque Él tiene la autoridad para hacerlo, Él puede hacerlo. Porque no fue precisamente eso lo que Dios Padre hizo en su encarnación de Jesucristo Hijo. No tuvo misericordia de nosotros. En un sentido literal, Dios se metió en el cuerpo humano, se encarnó, vino a la tierra como hombre, vio las cosas como ser humano, sintió como humano, hambre, sueño, dolor, rechazo, frío, tristeza, coraje. Dios sabe lo que es la vida humana, porque bajó del cielo y se hizo hombre y se compadeció de los ciegos, de los cojos, de los mancos, de los enfermos, de los leprosos, de los desechados por la sociedad. Hoy también se compadece de usted y de mí. La reina Victoria de Inglaterra acababa de perder a su marido, el príncipe Alberto.
Esa misma semana, una de sus amigas también perdió a su marido. Entonces ambas mujeres quedaron viudas, ambas mujeres quedaron solas y tristes. Una tarde la reina Victoria llega al hogar sin anunciarse, llega a la casa de su amiga que estaba sentada llorando la muerte de su esposo. Y cuando esta señora ve a la reina, intenta ponerse de pie y hacer la genuflexión propia para una reina. Y es, no lo hagas, no lo hagas. No he venido aquí como reina de Inglaterra, sino que he venido como la amiga que como tú ha perdido a su marido. Esto, mis hermanos, ha sido precisamente lo que Dios nos revela en su palabra. Él viene a nuestras vidas, no como el Dios remoto de los cielos, no como el Dios majestuoso, Dios todopoderoso, sino como el amor encarnado en un hombre. He aquí el supremo ejemplo de misericordia, la venida de Dios al mundo en la persona de Jesucristo. Y Él ha tenido misericordia de mí, porque se metió dentro de mí y dentro de mí está, como también dentro de ti, si lo has permitido. Y a pesar de mis desaciertos, que son muchos, Él ha tenido misericordia de mí. Y a pesar de tus desaciertos, también ha tenido misericordia de ti. Por eso, Él puede reclamar de nosotros que seamos misericordiosos, que seamos mejores personas. Porque hemos oído en esta mañana que solo los misericordiosos recibirán su misericordia. Además, no olvidemos que si somos buenos, esa bondad es contagiosa. Hay que sonreír, hay que regalar sonrisas. Saben ustedes que se necesitan 72 músculos para fruncir el ceño y solamente 14 para sonreír. Hay una economía grandísima ahí, de manera que sonreír es una disciplina que debemos practicar. Resumiendo, para nuestros oídos esta bienaventuranza se traduce de la siguiente manera: qué feliz, qué dichoso aquel o aquella que puede meterse dentro de su hermano, que puede meterse dentro de su hijo, de su padre, de su madre, de su esposa, hasta que vea con sus ojos y piense con su mente y sienta como él, porque el que así lo haga encontrará haciendo a otros lo mismo por él y sabrá lo que Dios ha hecho en Jesucristo por nosotros mismos. Que a partir de este momento consideremos el ser misericordioso. Ser misericordioso se parece mucho a ser buena gente, porque el problema es, si nosotros no juzgamos, si no llegamos a decisiones apresuradas, vamos a ser mejores personas, porque vamos a ver los dos puntos y nos vamos a identificar con las personas. Que Él permita, ¿verdad?, que a través de su Espíritu Santo, que esta palabra trabaje en nuestro corazón y que salgamos de aquí con otra mirada. Si hemos tenido algún conflicto con alguien, salgamos con otra mirada y pensar, a lo mejor él tuvo razón, a lo mejor ella tuvo razón, o a lo mejor yo no entendí muy bien lo que ella quiso decir o él quiso decir. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener paz en nuestro corazón. Y hay un termómetro para eso. ¿Cómo se siente usted con paz, sin paz, inquieto? Si hay algo que le inquieta, mire a ver la manera de tratar y ver si tiene que ver con el prójimo o con algún malentendido. Bajemos la guardia como el Señor hizo con nosotros. Estamos en pie para orar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra bendita. Realmente en este mundo tan marrullero y tan tempestuoso, en este mundo que no hay tiempo para nada, eso apunta muchas veces a enfocar nuestros lentes hacia nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser más desprendidos, ayúdanos a tener tiempo para las cosas que ahora no tenemos tiempo. Y permite, Dios mío, que podamos tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores seres humanos, Señor, entendiendo, comprendiendo y ayudando a los demás. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén. Y ahora, oh Señor, aprovechamos este tiempo para suplicarte que en tu misericordia mires a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos y enfermas. La hija de nuestra hermana Tere está recluida,
ayúdala, bendícela. Hay un jovencito que fue estudiante de nuestro colegio que está de muy mal estado de salud. Oh Señor, visítalo en esta hora. Visita cada hogar que está en dificultad, en dolor. Visita a cada enfermo, Señor, y llena su cuerpo de paz sobre todas las cosas, de salud conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que salgamos de aquí con un nuevo cántico en nuestro corazón, con una esperanza de que las cosas van a cambiar para bien. Que tu bendición sea sobre todos nosotros. La gracia de tu amado Hijo Jesucristo nos bendiga, nos sostenga, y la presencia que consuela del Espíritu Santo fortalezca vuestros corazones y vuestras vidas, ahora y por siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos. Vayan en paz. Dios les bendiga.